El territorio de Arizona en aquel 1868, áspero como un filo sin afilar, no era un lugar para segundas oportunidades. Era tierra donde un error podía ser tu último respiro, donde la vida te masticaba y te escupía en una tumba sin nombre. No fue el honor lo que empujó a Rhea Blackthorne a lanzarse al torrente desbocado del río San Pedro, ni fue valentía lo que la obligó a aferrarse. Fue el recuerdo de una mano infantil resbalando de la suya años atrás. Otro río más cruel, aún un río de enfermedad. Esta vez no pensaba soltar. Rhea no imaginaba que al arrancar una vida de aquellas aguas turbias, no solo estaba salvando a una niña, sino condenándose a sí misma, y quizá cambiando el destino de dos pueblos. El cielo sobre las montañas. Dragoon se había teñido de un morado oscuro casi negro. Rhea había visto cielos así antes. Eran cielos mentirosos que prometían fresco y solo traían viento violento y vacío. A sus 22 años, ya sabía que la tierra, como la gente que la pisaba rara vez, te daba lo que pedías pero siempre te entregaba lo que merecías. Aquel día revisaba sus trampas entre los álamos del San Pedro, moviéndose con la severa rutina de quien no concibe la supervivencia como una idea sino como una faena diaria. Su vida en Redemption Creek, bajo el techo de su tío Bran Holloway, era una jaula dorada. Él la había acogido cuando su familia cayó víctima del cólera 5 años atrás, pero aquella protección tenía precio su libertad. Para Bran, Rhea era una muñeca de porcelana que debía guardarse, y llegado el momento entregarse en matrimonio a alguien como Varric Flintmore, el presumido terrateniente del pueblo. Pero Rhea no era una muñeca. Sus manos endurecidas y su mirada franca lo dejaban claro. Hallaba más paz en el silencio espinoso del desierto que en las sonrisas fingidas de la tienda del pueblo. Un trueno seco como un disparo de cañón golpeó desde las montañas. El aire se volvió espeso, cargado con olor a ozono y a creosota mojada. En cuestión de minutos el río cambió de humor. El hilo manso que había cruzado una hora antes se convertía en una bestia marrón y espumosa. Las riadas en esa zona no avisaban, te arrastraban, y entonces lo vio. Un destello de color piel curtida y turquesa dando vueltas en la corriente rabiosa. Una niña apache por las cuentas finas que llevaba y la pluma solitaria atada a su cabello negro. No tendría más de 10 años, y la corriente la tragaba como si fuera un palo seco. El corazón de Rhea se tensó. La sensatez, la voz de su tío, la voz del pueblo entero le gritó que se apartara. Meterse en asuntos de los Chiricahua Apache era buscar la muerte. Eran sombras de la montaña susurradas en cuentos de miedo, culpados de cada res y cada desaparición. Intervenir era suicida. Pero en un parpadeo, el rostro de la niña, ojos abiertos por un terror sin voz, se mezcló con el de Lyra Blackthorne, su hermana, aquella niña cuya mirada febril había implorado ayuda antes de apagarse en una carreta polvorienta cerca de Santa Fe. «Maldita sea», soltó Rhea, y el viento le robó el susurro. No pensó. Corrió por la orilla quebrada con las botas hundiéndose en la arena empapada. Intentó adelantarse a la corriente. El río rugía como una bestia hambrienta tragándose todo a su paso. Vio un tronco de mezquite caído atrapado entre rocas formando un remolino violento. Era su única oportunidad. Se arrancó la falda pesada y quedó con la camisa y los pantalones prácticos que llevaba debajo. Rhea se adentró en el agua helada cargada de ramas y barro. La fuerza del río le mordió los pies nada más entrar. Se aferró a una raíz gruesa del mezquite, la corteza raspándole las palmas y aguantó firme. La niña se acercaba. Rhea distinguió sus bocanadas rotas entre tragos de agua lodosa. Estiró los brazos cuanto pudo sintiendo el hombro protestar. «¡Agárrate!», gritó la voz rota. «¡Vamos, pequeña, estira la mano!». Los ojos oscuros de la niña se clavaron en los suyos. En ese segundo no eran Colonna y Nativa. Eran dos almas peleando contra un río que quería comérselas. Los dedos diminutos entumidos patalearon en el aire. Sus manos se rozaron y fallaron. Rhea apretó los dientes, ignoró el tirón punzante del hombro y se lanzó de nuevo. Esta vez sus dedos atraparon la muñeca fina de la niña. La corriente casi la arranca del árbol. El río rugió enfurecido por perder a su presa.
Los nudillos de Rea se pusieron blancos. Sus músculos ardían más que el agua helada. Plantó los pies y tiró con toda la fuerza nacida de años de sobrevivir. Centímetro a centímetro, sacó a la niña del torrente hasta el remanso más tranquilo. El cuerpo de la pequeña colgaba casi inconsciente. Rea la arrastró a la orilla fangosa y cayó junto a ella jadeando. La niña tosió escupiendo un torrente de agua sucia. Se llamaba Cedar Iron Creek, aunque Rea no lo sabría hasta mucho después. Era hija de un fantasma y de un rey. La lluvia fría y dura empezó al fin a caer. Rea levantó la vista. En la orilla opuesta, emergiendo de la tormenta como nacidos del relámpago, aparecieron 3 jinetes. Guerreros apache. Sus rostros eran máscaras impenetrables. Habían visto todo. Uno levantó la mano no en amenaza, sino en un gesto inquietantemente solemne. Miraban. Observaban cada detalle. Y allí estaba Rhea, una mujer blanca de Redemption Creek, sosteniendo en sus brazos a la pequeña que llevaba el futuro de su pueblo. Ellos la observaban desde la otra orilla con esos ojos negros como obsidiana, que no dejaban escapar ni un suspiro, mientras Rhea Blackthorn, una mujer blanca salida de Redemption Creek, sostenía entre sus brazos al futuro tembloroso de su pueblo. El río había cobrado vidas, pero ella acababa de arrebatarle una. Y en aquel territorio salvaje de Arizona toda deuda ya fuera de sangre o de agua se pagaba tarde o temprano. El silencio que cayó entre Rea y los guerreros fue más pesado que el aire saturado por la tormenta. La lluvia le pegaba el cabello al rostro y calaba su fina camisa, pero el frío apenas la rozaba. Toda su atención estaba clavada en las 3 figuras inmóviles tan firmes como las peñas ancestrales que las rodeaban. Llevaban rifles apoyados en las monturas, y el hombre del centro emanaba una autoridad que no necesitaba palabras. Su mirada no era de rabia, sino de un cálculo frío, afilado, penetrante. El corazón de Rea se aceleró. Podían matarla ahí mismo, sin esfuerzo. Una flecha, un solo disparo, y el río se encargaría de arrastrar cualquier rastro de ella. El cuento en Redemption Creek sería sencillo. Los apaches finalmente habían reclamado una vida blanca. Pero no lo hicieron. Solo contemplaban cómo levantaba a la niña temblorosa entre sus brazos. Cedar Iron Creek seguía débil, respirando con dificultad, su pequeño cuerpo vibrando contra el pecho de Rea. El instinto tomó el control. Rea sabía que no podía quedarse allí. La tormenta empeoraba y la niña necesitaba calor. Sosteniéndola con cuidado, se incorporó con las piernas aún temblorosas y emprendió el regreso hacia el puesto de intercambio de su tío, 1 kilómetro aguas arriba. Esperaba un grito, un disparo de advertencia, algo, pero no llegó nada. Solo sentía sus miradas clavándosele en la espalda como un peso más fuerte que cualquier amenaza física. Cada paso era un salto al vacío, una súplica silenciosa, a que la vieran como salvadora y no como enemiga. Al fin alcanzó la cabaña pequeña, detrás del puesto principal a que Bran Holloway le había dado para tener un respiro propio. Empujó la puerta y entró de golpe. Depositó a Cira sobre su catre, le quitó la piel empapada y la envolvió en la manta de lana más gruesa que tenía. Los párpados de la niña se abrieron con torpeza. Sus ojos oscuros y profundos reflejaban confusión y miedo. Rhea le dedicó una sonrisa suave, encendiendo las brasas del hogar hasta que la flama volvió a la vida. Transcurrió 1 hora. La tormenta se alejó, dejando un mundo recién lavado bajo un cielo gris plateado. Rhea comenzaba a darle caldo tibio a Cira cuando una sombra cruzó el umbral. Levantó la vista, y el corazón le dio un vuelco. Era el guerrero de la orilla el que parecía mandar. No venía solo. Detrás de él estaban los otros 2, y con ellos un hombre mayor cuya sola presencia parecía dominar el aire. Alto, ancho de hombros, el rostro surcado por años duros y decisiones peores. Lleva el cabello gris sujeto con una banda de cuero sencilla, pero fueron sus ojos los que atraparon a Rhea. Había en ellos algo antiguo, una mezcla de dolor y fuerza que parecía surgir de las montañas mismas. Aquel no era un guerrero cualquiera, era un jefe. Rhea se irguió despacio, colocándose entre los hombres y la niña.
Los ojos del anciano se movieron hacia Sira, y por un instante la dureza de su semblante cedió, revelando el miedo crudo de un padre. Avanzó sin ruido, como si el suelo mismo lo reconociera. Se arrodilló junto al catre y posó la mano sobre la frente de la niña. Sus labios murmuraron un rezo bajo gutural, agradeciendo a sus dioses. Sira respondió con una palabra débil. Tata, padre. Aquel hombre era Thorn Stormrider, líder de los Iron Creek. Se incorporó y volvió su mirada hacia Rhea. La examinó, las ropas rotas, las manos rasgadas, el agotamiento marcado en su rostro, sin apartar sus ojos de los de ella. Cuando habló, su voz retumbó como un derrumbe lejano. El guerrero que lo acompañaba, Aaron Coldwater, tradujo su inglés seco y preciso. Dice que es Thorn Stormrider. Pregunta tu nombre. Rhea Blackthorn, respondió ella con una voz que sonó más débil de lo que quería. Aaron repitió el nombre con solemnidad, como dejándolo caer en el aire. Has rescatado a su hija Sira del río. Luchaste contra la corriente por ella. Es solo una niña, murmuró Rhea. Thorn habló de nuevo sin romper el contacto visual. Aaron tradujo. Dice que una vida por una vida es ley del mundo. Pero la vida de su hija es el porvenir de su pueblo. Lleva la sangre de sus ancestros. Esa deuda no puede pagarse con caballos ni mantas. Es una deuda de honor. Y debe saldarse con honor. Un nudo de miedo se formó en el estómago de Rhea. Ella no quería recompensas. Solo quería que se llevaran a la niña y la dejaran volver a la frágil quietud de su vida. No hay deuda, dijo firme. Me alegra que esté a salvo. Nada más. Thorn negó apenas con la cabeza, un gesto que no admitía discusión. Luego dio una serie de órdenes en su lengua. El rostro impasible de Aaron Coldwater cambió por un instante, como si le costara creer lo que acababa de oír. Dudó antes de traducir. ¿Qué pasa?, apuró Rhea. ¿Qué dijo? Aaron la miró. Luego miró a Thorn. Su expresión era imposible de leer. Y por fin habló. El jefe Thorn Stormrider tiene un solo hijo, Kyle Iron Creek. Él es su heredero. Un guerrero formidable que un día guiará a nuestra gente. Para honrar tu acto, para unir tu valor a nuestro pueblo, te ofrece esto. Aaron Coldwater tragó saliva antes de terminar. Te ofrece la mano de su hijo. Te ofrece un matrimonio. Las palabras golpearon el aire con más violencia que un disparo. Rhea Blackthorn se quedó muda. Casarse con un hombre al que jamás había visto, un guerrero apache. Era una locura, un imposible. No, murmuró ella, negando con la cabeza. No entienden. Yo no puedo. Mi vida está aquí. Aaron tradujo con la misma calma inquietante de Thorn. Tu vida es lo que tú decidas. Has salvado el porvenir de nuestro pueblo. Ahora formarás parte de él. El jefe añadió otra frase más corta y más dura. Aaron la tradujo sin adornos. No es una petición. La deuda debe pagarse. Mi hijo te tomará como esposa. Volveremos dentro de 3 días al amanecer. Antes de que Rhea pudiera siquiera abrir la boca, ya se marchaban. Thorn cargó a la pequeña Sira Iron Creek, aún envuelta en la manta de Rhea, y montó su caballo. Los 4 se desvanecieron en la espesura, con la misma suavidad con la que habían aparecido, dejando a Rhea en el umbral de su cabaña, sintiendo cómo el mundo se le inclinaba bajo los pies. La noticia corrió por Redemption Creek como fuego en los pastos secos. Su tío Bran Holloway estaba fuera de sí. «Estás loca, muchacha», rugió con la cara encendida de rabia. «La esposa de un apache. Serás poco más que una esclava. Propiedad de un salvaje, y te lo prohíbo». Pero no había prohibición que ya no fuera inútil. «Tío Bran», respondió ella con una voz hueca. «No fue una invitación, fue un decreto». Varek Flintmore, quien se consideraba dueño de su futuro, reaccionó aún peor. Su orgullo herido olía a pólvora. «Es un engaño, Bran», escupió caminando de un lado a otro por el puesto de intercambio. «Quieren meter a una mujer blanca en su campamento. La usarán como rehén».
Tenemos que reunir un grupo, subir allí y recuperarla. Y ya que estamos, barrer a esos demonios de piel roja. Rhea miró a los dos hombres que de alguna manera representaban su protección. Su tío, que pretendía encerrarla, y Varek, que pretendía poseerla. Sintió una punzada de vértigo. Hablaban de ella como si fuera un saco de grano que podía cambiar de manos. En 3 días su vida dejaría de ser suya. Podría huir, pero el desierto no perdonaba. Podría quedarse y desafiarlos. Pero había visto los ojos de Thorn Stormrider. Ese hombre no hacía promesas vacías. Una negativa significaría un conflicto. Y ella quedaría justo en medio. Por primera vez Rhea Blackthorn estaba verdaderamente atrapada. No por el río, no por la tierra hostil, sino por las leyes inflexibles de 2 mundos opuestos a ninguno de los cuales pertenecía del todo. Al caer la tarde, las montañas se tiñeron de sangre y oro. Rhea se preguntó cuál de los 2 peligros era peor: el salvajismo al que la empujaban, o el salvajismo del que venía huyendo. El amanecer del tercer día llegó sin el calor de un comienzo, sino con la frialdad de una sentencia. Rhea no había dormido. Guardó en un pequeño zurrón las pocas cosas que eran verdaderamente suyas: un viejo tomo de Shakespeare, que su madre adoraba, un tarrito de ungüentos y el cuchillo de caza que su padre le había dado. Se vistió con su falda de montar más resistente y una blusa sencilla de algodón. Era como prepararse para su propio entierro. Tal como habían prometido, ellos llegaron con los primeros rayos del sol. No como un grupo de guerra, sino como una procesión solemne. Thorn Stormrider, Aaron Coldwater. Y junto a ellos un joven montado en un caballo pinto que solo podía ser Kael Ironcreek. Rhea lo observó con una mezcla inexplicable de ironía y resignación. Era sin duda el hombre más imponente que había visto. Delgado pero poderoso, con la postura tranquila de alguien que domina cada centímetro de su entorno. El rostro anguloso, afilado por la vida dura de la sierra. El cabello negro suelto al viento, y sus ojos no eran cálidos ni curiosos. Eran trozos de obsidiana encendidos por un fuego frío de resentimiento y desprecio. La miró como se mira a un peso muerto que uno está obligado a cargar. Una mujer blanca, una extraña, una deuda que lo forzaban a asumir. No hubo despedidas dulces. Bran permaneció de pie en el porche con el ceño cerrado como una tormenta. Varek Flintmore la observaba desde la puerta del salón con la mano sobre la pistola y la amenaza escrita en los ojos. El pueblo entero cayó conteniendo el morbo. Le dieron a Rhea una yegua mansa, y sin una sola palabra le indicaron que cabalgara entre Kael y el otro guerrero. El camino hacia las montañas Dragoon fue silencioso. Ellos se movían con una rapidez y una soltura que hablaba de una vida entera recorriendo ese territorio. Atravesaban cañones estrechos, subían por laderas pedregosas, donde ningún carro blanco podría pasar. Rhea imaginaba tiendas humildes, pieles tendidas entre troncos. Pero lo que encontró la dejó sin aliento. No era un campamento. Era una fortaleza natural. El asentamiento apache descansaba en un valle oculto en las alturas, un santuario de roca y pino custodiado por barrancos verticales y defendido por un único sendero estrecho, fácil de proteger. Un lugar hermoso, salvaje e inexpugnable. El hogar del destino que ahora la esperaba. La llegada del grupo provocó una oleada de murmullos en el campamento. Las mujeres dejaron de moler las vainas de mezquite y alzaron la vista con mezcla de cautela y asombro. Los niños asomaban medio cuerpo desde detrás de los wickiups, observando con esos ojos oscuros que lo veían todo sin decir nada. Aquella era la prometida de Kael Ironcreek, la mujer blanca que había desafiado al río. Rhea Blackthorn sintió 1000 miradas recorriéndole la piel, desnudándola, midiendo cada paso que daba. El aire olía a humo de leña, a carne asándose y a ese aroma limpio y afilado de los pinos de altura. La guiaron hasta un wickiup apartado, más grande y firme que los demás, señal clara de que pertenecía a la familia del jefe. Entonces Sir Ironcreek, la niña que había salvado de la corriente, salió corriendo para recibirlos. La pequeña se veía sana, viva, con el rostro iluminado por una sonrisa que estalló en cuanto vio a Rhea. Corrió hacia ella,
y se aferró a su pierna en un abrazo espontáneo y cálido. El único gesto de humanidad que Rhea había sentido desde que todo aquello comenzó. Los días siguientes fueron un torbellino de soledad y observación. Kael Iron Creek la ignoró por completo. Salía antes de que ella despertara y regresaba cuando ya estaba acostada, su rostro siempre sellado en una máscara pétrea. Las mujeres del clan, dirigidas por Nala Stormrider, una mujer severa pero justa, le enseñaron sus costumbres, pero siempre con una distancia que podía cortarse con un cuchillo. Aprendió a moler maíz, con un metate a curtir pieles, usando el método del cerebro hasta dejarlas suaves como gamuza, a reconocer raíces y plantas comestibles del terreno. Era una aprendiz rápida, su vida dura la había entrenado para sobrevivir, pero seguía siendo la extranjera, la intrusa, la de ojos claros, su única compañía verdadera. Era Sira, que no se separaba de ella, parloteando en su lengua apache, mientras le enseñaba palabras con infinita paciencia. Sil significaba montaña tú. Era agua gojó, quería decir belleza. Una tarde, mientras Rhea barría la entrada del Wikiup, un guerrero de rostro cruel y una cicatriz torcida le dedicó una mirada cargada de veneno. Sira se acercó y le susurró: Yorick Bloodtrail. Su nombre significaba furia y le quedaba perfecto. Era rival de Kael, un hombre que también había deseado unirse a la familia del jefe. Y ahora veía en Rhea una ofensa insoportable, una intrusión en su orgullo y en las tradiciones de su pueblo. Rhea sintió su hostilidad como un golpe físico. Comprendió entonces que su peligro no había terminado en Redemption Creek. Allí, en aquella fortaleza oculta, estaba rodeada por otro tipo de amenaza: orgullo, celos, heridas antiguas, que no tenían nada que ver con el color de su piel, sino con el hombre al que ahora debía llamar esposo. Una tarde, buscando un respiro, Rhea subió a un peñasco que dominaba el valle. Desde allí, vio a Kael entrenando con Yorick Bloodtrail y otros guerreros. Practicaban con arcos sus movimientos fluidos y silenciosos, tan certeros como serpientes al acecho. Kael era un torbellino, contenido su destreza innegable. Pero lo que realmente la inquietó fue la furia helada en sus ojos, mientras disparaba flecha tras flecha, hundiéndolas en el blanco con precisión brutal. No era la mirada de un hombre enfrentando a un enemigo, sino a un conflicto que llevaba dentro del pecho. Mientras lo observaba, Kael se detuvo de golpe. Levantó la cabeza como si pudiera sentir su mirada desde la distancia. Sus ojos se encontraron. Por un instante, el mundo se redujo a los dos. No vio en él calidez ni aceptación, pero sí vio algo nuevo, una chispa mínima sorprendente de respeto forzado. Había visto su trabajo, su empeño, su resistencia. Había descubierto que ella no era la criatura frágil que había imaginado. No era una tregua, pero era la primera grieta en el muro helado que lo separaba, una semilla tan pequeña como frágil plantada en un terreno lleno de desconfianza. Mientras Rhea observaba desde lo alto, Kael Iron Creek se detuvo de golpe, levantando la cabeza como si un hilo invisible le jalara la mirada hacia ella. Sus ojos se encontraron en la distancia, y por un instante el mundo entero pareció encogerse hasta dejar solo dos figuras, respirando el mismo silencio. En aquella mirada no había calidez ni invitación alguna. Pero sí vio algo nuevo, algo que le erizó la piel, un destello mínimo de respeto áspero y obligado. Kael había visto su esfuerzo, su constancia, y había entendido que ella no era la criatura frágil y torpe que había imaginado. No era una tregua, pero sí la primera grieta en el muro de silencio que se alzaba entre ellos. Una semilla pequeña, delicada, que intentaba abrirse paso en un terreno lleno de desconfianza. Mientras Rhea luchaba por adaptarse a su nueva existencia en Redemption Creek, el ambiente fermentaba, transformando la sospecha en hostilidad abierta. La historia de su rapto, como ya lo llamaban, se había convertido en el grito de batalla para hombres como Varek Flintmore. Él no lo veía como una desgracia, sino como una oportunidad. «La tienen de rehén, les digo». Retumbó una noche en el salón lleno de humo, su voz resonando para que todos lo escucharan. «Es una artimaña. Quieren ver cuánto aguantamos antes de levantarnos». En la barra, Bran Holloway, consumido por culpa y rabia, asentía con el ceño fruncido.
Había fallado en proteger a su sobrina y ese fracaso se había convertido en un veneno que lo cegaba. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Bran, la voz áspera. Los soldados de Fort Bowie no moverán un dedo mientras los apaches no ataquen primero. Varek movió el vaso de whisky entre los dedos con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Entonces haremos que parezca que atacaron, o mejor aún, que realmente lo hicieron. El plan era tan simple como malvado. 2 noches después, bajo un cielo sin luna, Varek y 2 de sus peones, Cade Renshaw y Toulon Bragg, cabalgaron hacia una pequeña granja aislada de la familia Pikehurst, al sur del pueblo. Actuaron con cautela. Utilizaron flechas emplumadas al estilo apache, las mismas que Varek había confiscado a un comerciante años atrás. No mataron a nadie. Solo espantaron 2 docenas de reses, dejando atrás unas cuantas flechas clavadas en los postes y huellas de mocasines hechas con un par de botas apache que también tenía guardadas. A la mañana siguiente, Jedon Pikehurst irrumpió en Redemption Creek, pálido de rabia y miedo. ¡Fueron los apaches!, gritó al entrar al puesto de intercambio. ¡Se llevaron mi ganado! Encontré sus flechas en mis cercas. El pueblo estalló como pólvora seca. Era la prueba que muchos estaban esperando. El acto de agresión que el ejército necesitaba llegó justo como Varek Flintmore lo había planeado. Fingió indignación ante todos, reuniendo una cuadrilla y exigiendo acción inmediata. Mandó a un jinete hasta Fort Bowie, con un informe exagerado sobre un supuesto ataque violento del grupo de Thorn Stormrider. «Tienen a Rhea Blackthorn. Y ahora también se llevan nuestro ganado», bramó desde los escalones del salón. «Vamos a permitirlo. Vamos a dejar que esos salvajes nos pasen por encima». La multitud respondió con un rugido de negación alimentada por años de prejuicios y ahora encendida por las mentiras calculadas de Varek. Ya no eran simples vecinos, se habían convertido en una turba. Mientras tanto, en el refugio apache, la vida seguía con su ritmo ordenado. Los exploradores de Thorn Stormrider habían informado del ganado perdido, pero las huellas hablaban claro, no eran de su gente. El rastro era torpe, demasiado uniforme, obra de hombres blancos, intentando parecer guerreros de montaña. Thorn, sabio y prudente, comprendió la trampa. «Desean arrastrarnos a un combate a su manera», dijo ante su consejo de guerreros con Kael Iron Creek firme a su lado. «Ellos han perdido reses. Nosotros perderíamos a nuestros hijos. No daremos la guerra que buscan. Nos quedaremos en nuestras montañas». Yorick Bloodtrail, el guerrero colérico, ardía de frustración. «Mostramos debilidad», gruñó con un filo de desprecio en la voz. «Ellos roban a los colonos y nos culpan. Deberíamos cabalgar y enseñarles lo que es un verdadero ataque apache, que sientan nuestra fuerza». «La fuerza no se demuestra entrando en un cepo», respondió Kael, su voz baja pero firme, cortando el arrebato de Yorick. Era la primera vez que hablaba así frente al consejo. «Mi padre tiene razón. Esto huele a truco de blancos». El consejo respaldó a Thorn y a Kael, pero la semilla de la discordia ya estaba sembrada. Yorick y quienes lo seguían veían esa cautela como cobardía. La tensión dentro del clan, ya tirante por la presencia de Rhea, se volvió aún más áspera. Rhea, ajena a las maquinaciones en Redemption Creek, solo percibía lo que alcanzaba a ver. Notó los rostros sombríos de los exploradores al volver. Vio el intercambio tenso entre Kael y Yorick. Vio a Thorn retirarse en un silencio pensativo y preocupado. Algo iba mal. El mundo fuera de aquellas montañas se estaba moviendo en su contra. Una tarde, mientras estaba sentada fuera del Wickiup, remendando un pedazo de cuero, Kael se acercó. Era la primera vez que la buscaba él mismo. Su figura imponente se recortaba contra el cielo del atardecer. «Ya entiendes nuestras palabras», afirmó, o era una pregunta. «Un poco», murmuró Rhea sin alzar la vista. «Siras Buró es buena enseñando». Kel permaneció callado un largo momento. «La gente de tu pueblo», dijo por fin con la voz tensa, «son codiciosos, quieren estas tierras, todas, y mienten para conseguirlas».
Rea levantó la mirada. Algunos sí, admitió en voz baja, pero no todos. Suficientes, replicó él. Miró hacia el valle con la mandíbula apretada. Dicen que asaltamos una granja que robamos ganado. Es mentira. Una mentira para encender una guerra. Rea sintió el frío recorrerle la espalda. Varek Flintmore. Tenía que ser él. Conocía su ambición, su crueldad. Quemaría el territorio entero con tal de quedarse con lo que deseaba la tierra. Y a ella. Mi gente tiene miedo, susurró. El miedo hace que la gente haga cosas terribles. Los ojos de Kael volvieron a clavarse en los suyos. El miedo no justifica las mentiras, ni el robo. Tu gente está encendiendo una hoguera y pronto intentarán quemarnos con ella. Se alejó sin más dejándola sola con la oscuridad creciente. Rea se abrazó a sí misma invadida por un temblor. Aquellas palabras no eran solo una reflexión, eran una advertencia. La paz frágil estaba a punto de quebrarse, y ella se encontraba justo en medio de la grieta. La noticia del falso ataque cayó sobre el campamento como un velo fúnebre. Los hombres se volvieron más vigilantes. Las mujeres hablaban en susurros. Las risas de los niños se apagaron. Una tormenta se acercaba. Todos podían sentirla en el aire como la presión que baja antes de que caiga el rayo. Y entonces, cuando el ambiente estaba más tenso, algo más golpeó al clan: una enfermedad. Una fiebre del pecho comenzó a extenderse. Primero entre los ancianos y los más pequeños, una tos seca que pronto se volvía profunda, dejándolos débiles y sin aliento. El curandero Osha Windmark hacía lo posible con hierbas y polen sagrado, pero la fiebre avanzaba sin freno. Una tarde Rea encontró a Sira Iron Creek acurrucada bajo una manta, su cuerpecito sacudido por los accesos de tos, la frente ardiendo. Naya Stormrider. Su madre estaba a su lado con el rostro endurecido por la impotencia. El corazón de Rea Blackthorn se encogió. Reconoció de inmediato aquellos síntomas. Era una forma de neumonía, la misma que había visto derribar a hombres fuertes en el este. Sin pensarlo 2 veces abrió su pequeño morral y sacó su lata de ungüentos y una bolsita de hierbas secas. Su madre Selma Blackthorn había sido herbolaria, una mujer que entendía los secretos curativos de la tierra. Rea siempre había sido una alumna aplicada. Se acercó con cautela a Nala Stormrider. «Déjame ayudar», dijo en apache torpe pero comprensible. Le mostró las hierbas. «Esta es corteza de sauce para la fiebre, y esto es gordolobo para los pulmones». En los ojos de Naya se mezclaban la desconfianza y la desesperación. Confiar en los remedios de una mujer blanca significaba admitir que los suyos fallaban. Pero al ver el pecho de Sira Iron Creek agitarse con respiraciones dolorosas, asintió con un gesto lento y resignado. Rea trabajó sin descanso. Preparó un té amargo con la corteza de sauce y logró que la niña bebiera a sorbos. Maceró hojas de gordolobo, las calentó al fuego y las acomodó sobre el pecho de Sira para suavizar su respiración. Pasó la noche entera a su lado, refrescando su cabeza con paños húmedos, hablándole en voz baja para calmarla. Al amanecer, Kael Iron Creek la encontró allí desplomada contra la pared del Wikiap, dormida de puro agotamiento. Sira respiraba tranquila, su fiebre por fin rota, el pecho moviéndose parejo por primera vez en días. Kael se quedó observando a Rea. Aquella mujer, esa extraña indeseada, no había dormido. Había peleado por la vida de su hermana no con la fuerza bruta con la que enfrentó al río, sino con la terquedad silenciosa de su conocimiento. Cuando Rea despertó, él estaba allí ofreciéndole un cuenco de atole caliente. Ella lo tomó las manos temblorosas. Comieron juntos sin hablar, pero el silencio ya no era hostil. Algo había cambiado. «Mi madre», murmuró Kael, «te da las gracias». «Me alegra haber podido ayudar», respondió Rea simplemente. Su éxito con Sira no pasó desapercibido. Pronto otras mujeres se acercaron, al principio con timidez, pidiendo ayuda para sus propios hijos enfermos. Rea compartió lo que tenía, aunque sus hierbas se agotaban rápidamente. Cuando se quedó sin gordolobo, describió la planta a Kael: hojas anchas y suave tallo alto con flores amarillas. Para su sorpresa,
Él asintió. Conozco esa planta. Crece junto al manantial de la cresta oeste. A la mañana siguiente volvió con un gran manojo de hojas frescas. No ofreció ayudar, pero se quedó mirando cómo ella preparaba los emplastos con expresión pensativa. Observó la paciencia de sus manos, la forma cuidadosa con la que trabajaba. Comenzaba a ver a Rhea Blackthorne, no solo a la mujer blanca. La frágil tregua fue puesta a prueba unos días después. Yorick Bloodtrail, con el rostro deformado por la furia, enfrentó a Kael en medio del campamento. Su madre anciana había muerto por la enfermedad, y su dolor se había convertido en filo venenoso. «Permites que esta bruja blanca haga su magia sobre los nuestros», acusó su voz como un látigo en el aire. «Nos debilita. Su presencia es una maldición. Thorn hace tratos con nuestros enemigos mientras nuestra gente muere. Él ha salvado más vidas que nuestro propio curandero», replicó Kael con calma helada. «Su conocimiento es fuerte. Dejas que tu odio te ciegue, Yorick. Ves a una enemiga donde yo veo a la mujer que salvó a mi hermana. 2 veces. Te ha vuelto blando», escupió Yorick llevando la mano a su cuchillo. «El hijo de nuestro jefe domado por una mujer de ojos pálidos. No mereces liderar». La tensión se volvió un hilo a punto de romperse. Los guerreros empezaron a reunirse, sus lealtades divididas. Antes de que Kael respondiera, Rhea dio un paso al frente. Caminó directo hacia Yorick mirándolo fijamente. «Tu rabia es conmigo, Yorick», dijo con voz firme. «No con él. Si crees que soy una bruja, entonces mátame. Pero no destroces a tu propia gente por tu orgullo». El silencio que siguió fue espeso como plomo. Enfrentarse así a un guerrero como Yorick era impensable. Él la observó largo rato, su mano, aún sobre la empuñadura, la cicatriz de su mejilla, tensándose. Pero no encontró miedo en los ojos de Rhea, solo una determinación cansada, pero inquebrantable. Matar a una mujer desarmada que lo desafiaba así habría sido deshonroso. Yorick dio un último vistazo cargado de veneno y se marchó. Esa noche un silencio profundo cubrió el refugio. La enfermedad había pasado su punto más alto y solo unos pocos ancianos seguían en peligro. Rhea se sentó junto al fuego limpiando sus latas vacías cuando Kael se sentó enfrente. Extendió su mano. Sobre su palma una punta de flecha perfectamente labrada, hecha de sílex blanco lechoso. «Mi padre me dio mi primer cuchillo cuando era niño», dijo mirando las llamas. «Me dijo que una hoja afilada es una herramienta, puede tallar un hogar, traer comida o matar a un enemigo. La intención está en la mano que la sostiene, no en el acero». Luego la miró. «¿Tu medicina? Es una hoja afilada». Depositó la punta en la mano de ella. Era fresca y suave entre sus dedos como una piedra pulida por el río. «Tienes un espíritu fuerte, Rhea Blackthorne», murmuró Kael Ironcreek, usando su nombre completo por primera vez. No es lo que imaginaba. No era una declaración de afecto, ni siquiera de amistad. Pero sí era algo nuevo. Un reconocimiento. Una aceptación silenciosa. Por primera vez desde que había sido llevada a aquel refugio entre montañas, Rhea dejó de sentirse una prisionera. El silencio entre ambos ya no pesaba como una sombra. Estaba cargado de ese respeto que solo nace cuando la muerte ha rozado a 2 personas y aún así ninguna se quiebra. Pero aquella paz frágil dentro y fuera del campamento no iba a durar. Un jinete llegó desde Fort Bowie hasta Redemption Creek, portando un mensaje para la milicia recién formada por Varek Flintmore. El ejército, al recibir el informe del supuesto robo de ganado, había dado su aprobación silenciosa. No atacarían oficialmente a la gente de Thorn Stormrider, pero si un grupo civil salía a recuperar su propiedad y rescatar a una ciudadana, los soldados tardarían en intervenir. Era exactamente el permiso encubierto que Varek llevaba esperando. «Cabalgamos al amanecer», gritó desde las escaleras del salón entre los vítores de los hombres. «Les caeremos encima mientras duermen. Recuperaremos el ganado, traeremos de vuelta a la chica Blackthorne y daremos a esos salvajes la lección de sus vidas». Al fondo del salón, Bran Holloway sintió un nudo apretarle el estómago. Todo aquello había cruzado un límite que él jamás había querido cruzar.
Buscaba justicia, quizá un gesto de autoridad, pero lo que vio ardiendo en los ojos de Varek no era justicia, era exterminio. Y entonces un pensamiento lo golpeó como un latigazo. ¿Y si Rhea no quería ser rescatada? ¿Y si esa partida de hombres no iba a traerla de vuelta, sino a condenarla? Movido por la culpa, Bran tomó una decisión desesperada. Cabalgaría antes que el grupo fingiendo ser su explorador. Intentaría llegar al campamento Apache y sacar a Rhea antes de que estallara el derramamiento de sangre. Un plan loco, pero era lo único que podía hacer. Mientras tanto, arriba en las montañas, Rhea empezaba a unir piezas que le helaron la sangre. Había observado a Yorick Bloodtrail y a los dos guerreros que lo seguían, Rick Darkfeather y Kyle Dusttreader, siempre cuchicheando y lanzándole miradas furtivas. Guardaban armas y provisiones aparte lejos de los almacenes comunes de la tribu. Y las advertencias de Kyle Ironcreek resonaban una y otra vez en su memoria clavándose como espinas. La última pieza llegó por accidente, gracias a un juego infantil. Sira Ironcreek, jugueteando cerca del wickiup de Yorick, encontró algo brillante entre la tierra, una vaina de cartucho vacía marcada con el sello de Winchester Repeating Arms. Munición usada por colonos blancos, nunca por los apaches que reutilizaban lo que tenían. Sira, encantada por haber encontrado algo de los ojos blancos, se lo entregó a Rhea como un tesoro. Al verla, Rhea sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Ella había visto cientos de esas vainas en la tienda de su tío. ¿Qué hacía una en manos de Yorick Bloodtrail? Era una pista y una advertencia. Rhea no podía ignorarla. Sira, sabiendo que Rhea sentía una extraña curiosidad por todo aquello que venía del mundo de los blancos, se lo llevó como si fuera un tesoro. Cuando Rhea vio la vaina de latón, un escalofrío le recorrió la espalda. Había visto cientos de casquillos iguales en la tienda de su tío desde que era niña. ¿Cómo demonios tenía Yorick Bloodtrail? Uno. Necesitaba saber más. No podía quedarse quieta. Aquella noche, amparada por la oscuridad y con el corazón golpeándole el pecho, se deslizó hacia el wickiup de Yorick. Dentro él hablaba con Rick Darkfeather y Kyle Dusttreader, las voces susurrantes iluminadas por el parpadeo de una lumbre que agonizaba. Rhea se pegó al cuero de la pared conteniendo el aliento mientras escuchaba. «Los ojos blancos cabalgan mañana», murmuró Yorick, su voz baja afilada como veneno. «¿Cómo lo sabes?», preguntó uno de los otros inquieto. «El comerciante del cruce del río Gila». Yorick soltó una risa amarga. «Odia a Thorn Stormrider. Me lo contó todo. Dijo que marchan por la muchacha y por el ganado». Rhea sintió como el aire se vaciaba de sus pulmones. Yorick continuó con desprecio en cada palabra. «Van a recuperar un ganado que nosotros mismos arrebatamos y escondimos en el cañón del norte. Y van a vengar un crimen que creen que cometió Thorn Stormrider». La verdad cayó sobre Rhea como un balde de agua helada. El asalto. No fue Varek Flintmore. Fue Yorick Bloodtrail. Había incriminado a su propio jefe. Yorick siguió hablando, su voz ahora más baja, más siniestra. «Cuando ataquen la prudencia de Thorn parecerá cobardía. Kyle Ironcreek estará ocupado peleando por defender a su novia de ojos blancos. En el caos entraremos. Mataremos a Thorn. Mataremos a Kyle». Uno de los guerreros asintió fascinado por la brutalidad del plan. Yorick se enderezó lleno de ambición. «Culparemos de sus muertes a los invasores. Yo tomaré el mando y guiaré a nuestro pueblo a una guerra de verdad. Una guerra que reducirá este territorio a cenizas». «La chica será la chispa», añadió casi con devoción. «Y yo seré la llama». Rhea retrocedió sintiendo que las piernas no le respondían. No era un conflicto cualquiera. Era un golpe interno. Una lucha por el poder que iba a arrasar con inocentes de ambos mundos. Kyle, Thorn. Naya, las mujeres, los niños. Todos atrapados entre dos ambiciones feroces. Intentó girar para correr hacia Kyle, pero su pie golpeó una piedra suelta. El sonido del guijarro rodando fue tan fuerte como un disparo en la noche. Las voces dentro callaron de golpe. «Alguien está ahí», gruñó Yorick. Rhea ya estaba corriendo.
Sus piernas volaban, su aliento era un hilo roto, la oscuridad del campamento convertida en un laberinto de sombras. Los pasos detrás de ella eran rápidos y certeros. Ellos conocían cada recoveco como si lo hubieran nacido. De repente un brazo emergió de entre dos Wiccups, agarrándola con fuerza. Una mano tosca le cubrió la boca antes de que pudiera gritar. La arrastraron hacia la negrura, entre las chozas, y el frío filo de un cuchillo se apoyó en su garganta. «Has escuchado demasiado», susurró una voz helada como la noche. «¿Cuál de todos?», silbó Yorick Bloodtrail, a su oído su aliento helado contra su piel. «Ahora vas a morir. Y tu muerte será el primer grito de nuestra guerra». De pronto el cuerpo de Yorick fue arrancado de encima de ella, como si un rayo lo hubiese golpeado. Una sombra oscura, veloz y silenciosa como un felino se abalanzó sobre él. Era Kael Iron Creek. Había seguido a Rhea, guiado por las mismas sospechas que ella había descubierto demasiado tarde. Los dos guerreros chocaron en la oscuridad, una pelea brutal sin honor ni ceremonia, solo la violencia cruda de dos hombres que sabían lo que estaba en juego. Los cuchillos relampaguearon bajo la luna. Kael era más rápido, más fuerte. Pero Yorick ardía con el fanatismo de quien ya no teme morir. Unos pasos más allá, Rhea luchaba por tomar aire cuando vio cómo Kael Dustreader levantaba un fusil apuntando directamente a la espalda de Kael. No pensó. No tuvo tiempo de hacerlo. Agarró un tronco de leña pesado y húmedo y lo descargó con todas sus fuerzas contra la cabeza del hombre. El golpe resonó con un crujido espantoso. El guerrero cayó como un saco vacío. Ese instante de distracción bastó. Kael torció la muñeca de Yorick desarmándolo. El cuchillo rebotó contra las rocas. En un segundo el filo de Kael quedó apoyado en la garganta del traidor. «Traidor», exhaló Kael, su voz grave, firme como una sentencia. «Harías que nuestro pueblo fuera masacrado solo para saciar tu orgullo». Antes de que el cuchillo terminara su recorrido, una voz poderosa rasgó la noche. «¡Basta!». Thorn Stormrider se erguía allí, su figura imponente recortada por la luz azulada. Su rostro era una máscara de autoridad inquebrantable. «No morirá como un perro a escondidas», declaró el jefe. «Él enfrentará el juicio del consejo». Hizo un gesto hacia la entrada del valle. «Pero antes, tenemos visitantes». Un jinete solitario avanzaba por el sendero. Un hombre blanco. Bran Holloway. Había logrado encontrarlos. Y detrás de él, todavía lejos, pero acercándose como una tormenta anunciada, venía un ejército de hombres sedientos de sangre. Hombres que cabalgaban para defender una mentira. La trampa estaba tendida, y todos ellos, blancos y apaches, habían caído de lleno. La llegada de Bran Holloway llevó la tensión a un límite insoportable. Fue escoltado ante Thorn Stormrider. Tenía el rostro lívido, pero la determinación de alguien que sabía que venía a enfrentar sus propios errores. «He venido por mi sobrina», dijo con la voz áspera mirando a Rhea. «Hay una partida armada viniendo hacia aquí. La lidera un hombre llamado Varek Flintmore. Quieren matarlos a todos. Pensé que podía sacarla antes». Su frase quedó suspendida en el aire cuando vio a Yorick Bloodtrail atado, vencido, a los guerreros mirándolo con desprecio, y a Rhea, de pie junto al hijo del jefe, no como prisionera, sino como alguien que pertenecía allí. «Tu partida no es más que un rebaño de insensatos, siguiendo el compás de un traidor», sentenció Kael helado. Explicó todo: el asalto fingido, la traición, el plan para asesinar a Thorn y a él mismo. El color huyó del rostro de Bran. Miró a Yorick como si por fin viera la magnitud del monstruo. Y luego miró sus propias manos temblorosas, como si descubriera la sangre que había ayudado a derramar. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró roto. «Yo alimenté el fuego. Yo empujé a esos hombres. Había sido peón de dos verdugos, uno blanco, uno apache, y ya no había marcha atrás». Un grito agudo, el aviso del vigía en lo alto del risco, hizo vibrar el aire. La pose había llegado. Thorn Stormrider se transformó. El jefe pensativo desapareció. En su lugar surgió un estratega formidable. «Yorick y sus hombres serán atados y vigilados», ordenó. «Su guerra es con nosotros, no con los blancos. Esa cuenta se saldará después.
Las mujeres y los niños a las cuevas altas, los guerreros a sus posiciones. No buscamos esta guerra, pero no dejaremos que profanen nuestra casa. El campamento se movió con precisión desesperada. Rea se encontró junto a Kael mientras él revisaba su rifle. El momento de elegir un destino había llegado sin escapatoria. «Debes irte con tu tío», dijo Kael sin mirarla. «Si te marchas ahora, él podrá decirles que estás a salvo. Quizás se detengan». Rea miró a Bran, que la observaba con un ruego silencioso. Podía irse. Podía regresar a la vida que conocía. Podía escapar de este fuego cruzado. Pero cuando miró alrededor a las mujeres reuniendo a los pequeños, a Nala Stormrider, guiándolos hacia las cuevas, a los guerreros preparándose con la serenidad de quienes defienden su hogar, supo que ya no pertenecía al mundo que había dejado atrás. Este era su lugar. No dijo firme como una roca: «Mi tío no puede detener a Varek Flintmore. Él no viene por mí. Él viene por esta tierra, por este valle, y mi lugar está aquí». Agarró el rifle del guerrero que había golpeado antes. «Enséñame a cargarlo». Un destello cruzó los ojos de Kael: asombro, respeto y algo más profundo. Asintió y le mostró rápidamente el mecanismo. El primer disparo retumbó por el valle justo cuando el sol asomaba. Los hombres de Flintmore, confiados y torpes, intentaron subir por el sendero principal. La batalla apenas estaba comenzando. Fue una matanza. Desde las rocas altas, los guerreros apache escondidos desataron un fuego certero que caía como aguacero mortal. La partida desordenada y presa del pánico se dispersó en pedazos buscando refugio detrás de los peñascos que marcaban la entrada del valle. Varek Flintmore no era ningún insensato. Comprendió que un ataque frontal era lo mismo que lanzarse a la tumba. Optó por un cerco. «Los vamos a dejar sin comida», gritó a sus hombres. «Acorraladlos, que ni uno solo se nos escape». El día se convirtió en un pulso tenso salpicado por ráfagas de disparos esporádicos. Dentro de las cuevas, Rhea Blackthorn hacía todo lo que podía atendiendo a los guerreros heridos con los pocos remedios que tenía a mano. Trabajaba codo a codo con Nala Stormrider, unidas por la misma urgencia. También veía a Bran Holloway, con el rostro marcado por la vergüenza, llevando agua y rasgando telas para vendajes, un hombre que intentaba enmendar un error que recién empezaba a comprender. Al caer la tarde que el Iron Creek se acercó a ella. Llegaba serio con un corte fresco sangrando por su brazo. «Nos tienen atrapados», dijo. «Tienen más hombres y más municiones. Podemos resistir unos días, quizá una semana, pero tarde o temprano el agua se acabará». Rhea miró el fusil entre sus manos y luego la salida del valle. Una idea desesperada empezó a tomar forma. «Ellos piensan que soy una prisionera», murmuró. «Vinieron a rescatarme». Los ojos de Kael se entornaron captando el sentido de inmediato. «No, es demasiado arriesgado. Es la única opción», insistió ella. «Déjame salir con mi tío. Caminaremos como si hubiéramos escapado. Puedo acercarme a Flintmore. Puedo decirle a sus hombres la verdad. Que el ataque fue una mentira, que no estoy cautiva. Muchos de esos hombres son simples granjeros. No tienen estómago para esta pelea si saben que nació de un engaño. Era una apuesta suicida. Flintmore podía dispararle sin pensarlo 2 veces, pero era la única esperanza de evitar una masacre. Thorn Stormrider, al ver la lógica en aquel plan desesperado, aceptó. Bajo una bandera de tregua, un trozo de tela blanca atado al cañón de un rifle, Rhea y Bran salieron de las defensas apache. Los disparos cesaron. Todas las miradas se fijaron en ellos mientras descendían despacio por el sendero. Varek Flintmore salió a su encuentro, su rostro convertido en una máscara de furia triunfal. «Vaya, vaya», se burló. «Mira lo que nos trae el destino. Ya terminaste de jugar a la salvaje, Josephine». «Se acabó». Varek, respondió Rhea, su voz clara en el silencio repentino. «Tienes que parar. Tienes que detenerte. El ataque al ganado fue una mentira. Te han engañado». Rhea Blackthorn empezó a relatar la traición de Yorick Bloodtrail, su voz cargándose de fuerza y convicción. Los hombres de la partida, escondidos detrás de las rocas,
comenzaron a murmurar inquietos. Jedon Pikehurst. El dueño del ganado robado miró a Varek Flintmore con una sospecha que crecía como sombra en tormenta. Varek sintió su autoridad resbalarle de las manos. No iba a permitir que aquello terminara así. Alzó su pistola y apuntó directo al pecho de Rhea. Miente escupió. Se ha vuelto salvaje, le han lavado la cabeza a esos bárbaros. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Bran Holloway, soltando un rugido visceral, el rugido de un hombre que protege a su sangre, se lanzó contra Varek agarrando el arma. Al mismo instante, un disparo claro y seco retumbó desde los riscos. Varek Flintmore se quedó rígido con una expresión de incredulidad pintada en el rostro. Un pequeño y oscuro agujero apareció en el centro de su pecho, y cayó de bruces muerto. En la cresta, Kyle Iron Creek bajó su rifle. Llevaba todo ese tiempo vigilando, cubriéndola, incapaz de abandonarla a su suerte. La muerte del líder quebró el espíritu de toda la partida. Con la verdad al descubierto ya no quedaba ánimo alguno para seguir luchando. Reunieron a sus heridos y en silencio emprendieron el largo regreso vergonzoso hacia Redemption Creek. La guerra había terminado. En los días que siguieron, el refugio Apache quedó envuelto en una calma extraña. Thorn Stormbrider, con su autoridad ahora incuestionable, desterró a Yorick Bloodtrail y a sus dos cómplices, Rick Darkfeather y Kyle Dusttreader, a las llanuras desoladas del sur, un castigo más duro que la muerte misma. Bran Holloway, destrozado por la culpa, pidió quedarse dispuesto a servir al pueblo que casi había llevado a la ruina. Una tarde, al ponerse el sol, Rhea se paró junto a Kyle Iron Creek, en el mismo risco donde tiempo atrás sus miradas se habían cruzado por primera vez. El valle abajo respiraba paz y cicatrización. La oferta que hizo mi padre, dijo Kyle con una voz suave como brisa tibia, fue por una deuda de honor. Esa deuda ya está saldada. Puedes irte, Rhea, nadie te retendrá. Ella contempló la inmensidad indómita del territorio, bella, dura, despiadada. Pensó en el salón frío de su tío, en las miradas que la juzgaban en el pueblo, en una vida que nunca la había querido. Y luego pensó en el calor del fuego en la Wiki Up, en la risa de Sir Iron Creek, en el respeto silencioso en los ojos del hombre junto a ella. Ya no era solo Rhea Blackthorn, la descastada de Redemption Creek. Era algo distinto, algo nuevo. Estoy en casa, susurró girándose hacia él. Kell sostuvo su mirada, y por primera vez el fuego helado de sus ojos se apagó, reemplazado por una calidez profunda y serena. Extendió la mano hacia ella. No era el gesto de un hijo de jefe reclamando posesión. Era la mano de un hombre tendida hacia su compañera, su igual. Sus dedos entrelazaron una promesa silenciosa nacida no de política ni deuda, sino forjada en fuego, traición, y la comprensión muda de dos mundos que chocaron para crear uno solo. En aquel rincón salvaje, dividido por odios viejos, nació un puente imposible. No era la historia de una salvadora blanca ni la de un noble salvaje. Era algo mucho más humano. La historia de Rhea y Kyle, dos almas de tierras enfrentadas, que encontraron un idioma común en el respeto, el coraje y las ganas de sobrevivir. Un recordatorio de que las líneas trazadas en la arena no valen nada ante una riada, una fiebre mortal o una mentira capaz de incendiarlo todo. El viejo oeste no se forjó solo a balazos. También en los silencios entre batallas, en las decisiones de quienes tuvieron el valor de ver al ser humano al otro lado.